¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues continuando con nuestro curso de bioquímica estructural, después de haber visto la presentación de vamos a ver ahora lo que será o lo que es la introducción a nuestro curso. Eh, no sin antes recordarles que es muy importante que tomen nota de todo lo que vamos a estar mencionando en la presentación para que eso les ayude a fijar el conocimiento. ¿Ok? Muy bien, quiero iniciar con algunas preguntas que considero muy importantes dentro de su carrera, porque desde un inicio ustedes deben de tener muy claro lo que es la agricultura y lo que es la agronomía. También debe tener muy claro la diferencia entre un agricultor y ustedes como agrónomos. También deben de saber qué es lo que hace la bioquímica en su vida cotidiana, en qué les ayuda en cada una de las actividades que desarrollan todos los días. ¿Cuál será la utilidad de la bioquímica en su carrera, en la agronomía? Que tiene mucha importancia, en muchos aspectos está relacionada. Y la pregunta más importante, ¿cuál será la responsabilidad del agrónomo ante el desarrollo de la humanidad? ¿Cuál será nuestro papel? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Son preguntas que quiero que siempre tengan en mente y que seguramente al final del curso van a tener respuesta muy clara a cada una de ellas. Bueno, vamos a iniciar con algo muy simple, algo que seguramente ustedes ya saben, y es lo que se refiere a la materia viva. Y para ello pues deben de saber ustedes que las moléculas de manera individual no tienen vida. Sin embargo, cuando éstas se unen, cuando se agrupan en una gran cantidad de moléculas y además en una complejidad adecuada, forman a todo lo que se le conoce como materia viva. Y la materia viva, por supuesto, forma parte de cada uno de los seres vivos que integramos en esta Tierra. Entonces, hablando de los seres vivos, vamos a ver algunas características generales que estos tienen. Por ejemplo, el primero que son o que tienen una organización muy grande y además son muy complejos. Y esto podemos verlo desde el nivel de partículas, ¿sí? Cómo estas se van a agrupar para formar moléculas. Las moléculas a su vez van a formar organelos, los organelos células, estas van a formar órganos y los órganos van a formar a los individuos que van a poder estar agrupados en poblaciones, en comunidades, en ecosistemas y finalmente vamos a estar integrando a nuestro planeta Tierra. ¿Sí? Entonces vean cómo los seres vivos tienen una organización y una complejidad muy alta. Otra característica es que todos los seres vivos tenemos crecimiento y desarrollo. De manera muy simple les digo que crecimiento se refiere al aumento del tamaño de las células y aumento también en el número de células. Todo eso está integrando lo que es el crecimiento en los seres vivos y el desarrollo simplemente se refiere a cambios que vamos a observar durante el desarrollo de los seres vivos. Aquí en esta figura ustedes pueden ver cómo la plántula de frijol se va desarrollando, ¿sí? Obviamente va a continuar hasta las etapas finales. En todo este proceso ustedes van a ver o se considera lo que es el crecimiento y el desarrollo. Otra característica más es el metabolismo en los seres vivos. El metabolismo dividido en anabolismo y en catabolismo. El anabolismo se refiere a que sustancias complejas se están formando a partir de sustancias sencillas, ¿sí? O sea, estamos construyendo. En el catabolismo es lo opuesto, vamos a desdoblar las sustancias complejas que formamos para obtener algo a cambio, por ejemplo, energía u otras sustancias con menor complejidad. La homeostasis es un concepto quizás poco utilizado, pero también muy importante en los seres vivos y es muy necesario para la vida y el funcionamiento de cada uno de ellos. Y se refiere a que no debe haber cambios durante el crecimiento y desarrollo de todos los seres vivos, ¿sí? No debe haber cambios.
Para eso obviamente se requiere un gasto de energía. Lo opuesto a la homeostasis, pues es la entropía, ¿sí? Todo tiende a la entropía, o sea, es necesario entonces que los organismos lleven a cabo mecanismos para tratar de mantener todo en orden. Ok. La irritabilidad es otra de las características muy importantes en los seres vivos, pues esta característica les permite responder a estímulos o cambios físicos en el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, una planta, cuando cambia la temperatura, debe tener respuesta a este cambio, ya sea una temperatura alta o una temperatura baja. pH, en fin, una serie de estímulos que se pueden presentar en el ambiente a los cuales la planta tiene que responder para poder continuar con su crecimiento y desarrollo. Una más es la reproducción y herencia. La reproducción permite mantener a todas las poblaciones y la herencia pues se permite transmitir de una generación a otra todas las características de cada uno de los seres vivos. Entonces la reproducción y herencia lo vamos a revisar a nivel de célula y a nivel de organismos. Y ustedes verán que hay organismos también que son bastante reproductivos. Ok, entonces continuando, es muy conveniente ahora que revisemos cuáles son los objetivos de la bioquímica, para que tengamos claro cuál es la utilidad de esta en nuestra vida cotidiana o incluso en muchos otros aspectos. Bueno, uno de los objetivos de la bioquímica es explicar la vida a nivel molecular. Desde ahí se inicia. Por ejemplo, ahí les muestro una figura del ADN. Pues la bioquímica nos explica de manera muy precisa cómo está estructurado el ADN y cómo es que funcionan cada una de sus partes. Pasando de lo molecular, también describe las características de todos los seres vivos y cómo están integrados también y cómo es que funcionan cada una de sus partes para que entonces permitan que el organismo crezca y se desarrolle de manera adecuada. Algo muy importante también es el tratamiento de enfermedades, ya sea en animales, en el ser humano, en plantas, ¿sí? Entonces, mediante la bioquímica conocemos a las enfermedades, cómo es que están funcionando y sobre todo cómo es que las vamos a contrarrestar, cómo es que las vamos a eliminar. En plantas tiene una función muy, muy importante en muchas enfermedades, en cualquier tipo de planta. Otra utilidad de la bioquímica es el desarrollo de la industria. Aquí solamente les muestro una imagen del procesamiento de alimentos, ¿sí? La bioquímica ha sido muy importante en el desarrollo de mucha de la industria que se encuentra en nuestro país o en cualquier otro país. Entonces, apoya muchísimo al desarrollo de la industria. Y también genera técnicas para el avance de otras ciencias. Por ejemplo, la genética, la biología celular, la inmunología, etc. Y muchas de las ciencias están apoyadas por la bioquímica gracias a que en ella se generan muchas técnicas que permiten su desarrollo. Para poder cumplir con sus objetivos, la bioquímica es una ciencia reduccionista. ¿Qué quiere decir? Que para estudiar un organismo lo tiene que separar en sus partes más pequeñas. Aquí en la imagen les muestro cómo puede estudiar los órganos, las células, los organelos que integran la célula, incluso hasta a nivel molecular. Les muestro, por ejemplo, nuevamente la estructura del ADN. Entonces la bioquímica tiene que ir reduciendo los niveles para poder estudiarlos de manera precisa y dar explicaciones de lo que está sucediendo con los organismos. Pero también requiere un enfoque holístico. ¿Qué es esto? O sea, no únicamente va a estudiar a un organismo en particular, sino qué interacciones tiene este organismo con su entorno. Aquí les muestro, por ejemplo, estas plantas. Entonces, el enfoque holístico considera el que se tiene que ver qué interacciones tiene con el suelo y con el ambiente. La rama no es una ciencia única, la bioquímica no es una ciencia única, sino que tiene varias ramas, se divide en varias ramas. Una es la bioquímica estructural, que es
Es lo que vamos a ver en el curso, que se refiere a la arquitectura química de las macromoléculas. Vamos a revisar con detalle cómo está formada, por ejemplo, las proteínas. La química bioorgánica, que se refiere a los compuestos orgánicos. La enzimología, que estudia todo lo relacionado con las enzimas. La bioquímica metabólica, que va a estudiar todas las rutas metabólicas, la fotosíntesis, el ciclo de Krebs, etcétera, etcétera. La xenobioquímica está estudiando el comportamiento de compuestos que no son parte de un metabolismo regular. Eso estudia la xenobioquímica. La inmunología, que se refiere a todo lo que lleva a cabo el sistema inmunológico. La endocrinología, que se refiere a hormonas y cómo se generan y cuál es la función de cada una de ellas. La neuroquímica va a estudiar los neurotransmisores. Quimiotaxonomía se va a referir a la clasificación de los organismos de acuerdo a su composición química. La ecología química, que se refiere más a las interacciones entre los organismos vivos. La virología, por supuesto, estudia los virus. La genética molecular y la ingeniería genética, que va a estudiar todo lo relacionado con los genes y con su herencia y expresión. Y finalmente la biología molecular, que estudia todos los procesos desde un punto de vista molecular. Y la biología celular, que estudia la morfología, todas las partes de la célula y cuál es su función, para que entonces mantenga a todos los organismos en un crecimiento y desarrollo adecuado. Muy bien, pues eso es lo que quiero presentarles ahorita en la introducción del curso. Cualquier duda que tengan pueden contactarme ahí en mi correo electrónico, con mucho gusto los voy a atender. Nos vemos entonces en la siguiente parte, ¿sí? Muy pronto nos volvemos a ver. Hasta luego, que estén muy bien.